Esta lección, muchachos, es la primera de la unidad número 5 y esta lección va a comenzar, es el principio del fin, diría yo. Está comenzando la última unidad y es el principio de las últimas lecciones que se van a estar dando para el examen final. Este no es para el examen número 5, sino para el examen número 6. Y el título de esta lección es el cambio de las estrategias de desarrollo económico. El capítulo 15 se titula Economía y Sociedad Modernas y es parte de la unidad 5 que se titula Los objetos del nuevo siglo. En esta lección, la pregunta para aprender que usted tiene que contestar es ¿qué transformaciones sociales afectaron a Puerto Rico en las últimas décadas del siglo XX? Y el material de esta lección se encuentra en las páginas 246 a 251. Los términos que debes aprender incluyen globalización, salario mínimo federal, petroquímicas, crisis petrolera, OPEP y sector de servicio. Un término bien importante, usted debe tener claro, ¿verdad? Porque ha sido bien trascendental, ha impactado el mundo entero y obviamente ha impactado a Puerto Rico, un fenómeno conocido como la globalización. Y la globalización tiene que ver con el movimiento y también el intercambio, tanto de seres humanos, como de bienes, como de servicios, de capital, de tecnologías y de prácticas culturales. Por eso que aquí en Puerto Rico, por ejemplo, usted puede comerse un bowl de ramen noodles. ¿Cuántos aquí les gusta los ramen noodles? A mí. ¿Y de qué país es eso? De Asia, ¿no? Bueno, de Asia, particularmente de Japón. Es de Japón. ¿Y Japón es cerca de Puerto Rico? No. Y la pregunta, ¿qué rayo hace eso aquí en Puerto Rico? La globalización. ¿Cuántos aquí beben Coca-Cola? Yo. ¿Y la Coca-Cola se hace en Puerto Rico? No, la respuesta es no. Usted puede ir al suburuco del mundo, muchacho. Usted puede ir al país más lejos que quede de Puerto Rico y adivine que usted va a poder beber allí. Coca-Cola y Pepsi-Cola. Todo esto es parte de este fenómeno de la globalización. Cómo intercambiamos no solamente bienes y servicios, sino también aspectos culturales. Usted puede ir a cualquier parte del mundo y ver cosas de un país en otro lado. Aquí usted puede comprar comida china. Y no estoy hablando de pollo frito con papa porque eso no es chino. Pero usted puede comprar comida china y China más lejos no puede estar. Un fenómeno interesante es de Puerto Rico. ¿Qué sale de Puerto Rico a nivel mundial que es bien famoso? ¿Alguien sabe? Azúcar. Bueno, ya en Puerto Rico no se hace azúcar como antes, pero ¿cuánto a ustedes les gusta el reggaetón? El reggaetón habrá llegado a otras partes del mundo. Sí. Yo tengo un estudiante, un ex estudiante, una vez estábamos hablando y él me dice que una vez le agarró una mochila y se fue a viajar por toda Europa. Y mientras viajaba por Europa, estaba en Italia, no recuerdo ahora exactamente qué provincia de Italia me mencionó él, pero él me dijo que la música número 1 que se escuchaba en esa provincia en Italia, para mi sorpresa, era reggaetón. Y yo no podía creerlo, me dijo, Mr. Sí, reggaetón. Y se vestían igualito que los reggaetoneros de aquí. Eso era una cosa enorme allá. Y eso es una cosa que Puerto Rico ha exportado a otras partes del mundo. Eso también es parte del fenómeno de la globalización. Así que la globalización tiene un impacto en todo el mundo. Puede tener efectos buenos y puede tener efectos malos. En nuestro caso, pues ha tenido efectos más malos que buenos. En la década de los 60, el modelo que nosotros habíamos visto ya de atraer inversiones de compañías de fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Para generar empleo, dejó de funcionar. Una de las cosas que hizo que ese tipo de industria cayera, particularmente la industria textil, la industria de la aguja, fue el aumento en el salario mínimo federal. Eso es un pago básico establecido por el gobierno de los Estados Unidos
que cambia de año a año. Ahora mismo hace más de, no sé si más de 10 años que no ha cambiado ese salario mínimo federal, se está luchando para que se suba, porque el costo de la vida ha subido. Y esta ley lo que hace es que forza a las compañías a no pagar menos de esa cantidad de dinero. Pero estas compañías veían eso como que estaban pagando mucho y decidieron entonces abandonar la isla buscando mano de obra más barata en otros países. Entonces, lo lindo es que estas compañías estaban en Puerto Rico disfrutando de sesiones contributivas, o sea que operaban en Puerto Rico sin pagar contribuciones, pero los obreros que trabajaban para esas compañías sí pagaban contribuciones. Pero al quedar desempleado, el gobierno se quedó sin recibir ese tipo de impuesto también sobre los obreros, porque pues, sobre ese tipo de impuestos sobre el ingreso, porque no había gente trabajando y cuando tú no trabajas, tú no puedes, ¿verdad?, pagar taxes. Y eso es un ejemplo, muchachos, de una de las debilidades del programa de desarrollo que tenemos en Puerto Rico, esa dependencia que nosotros tenemos de las políticas económicas, comerciales y contributivas de los Estados Unidos, sin nosotros tener ningún tipo de influencia sobre eso. Es un problema que existe hasta el día de hoy. En una lección pasada, nosotros habíamos hablado de la industria liviana, pero también hablamos de la industria pesada. Y yo le dije que el gobierno del ELA estaba buscando traer a Puerto Rico industria pesada, pero que era un poco más difícil porque el traer industria pesada a Puerto Rico es más complicado por las razones que le mencioné anteriormente. Pero a Puerto Rico sí llegó, pero en la forma de petroquímicas. ¿Qué son petroquímicas? Yo tengo un retrato de una petroquímica. Y esa petroquímica, las facilidades están en Puerto Rico todavía, pero no están operando hace más de 30 años. En Puerto Rico llegó una petroquímica, ¿verdad?, que se estableció llamada la Corco, y ahí se refinaba petróleo. ¿Qué quiere decir que se refinaba petróleo? Porque se traía petróleo crudo y en ese petróleo crudo se producía gasolina, que es para los carros, queroseno, que es el combustible que usan los aviones, diésel, que es el combustible que usan los camiones, y aceites combustibles, ¿verdad? Propano y butano, que se usa como gas para las estufas, ¿verdad?, para cocinar, y otros derivados del petróleo. Y esa compañía llegó a operar en Puerto Rico poco más de 20 años, pero eventualmente con una catástrofe petrolera que hubo en 1973, las operaciones se vieron afectadas y ya para 1982 la Corco tuvo que irse. 1973, muchachos, fue un año no bueno, porque fue el comienzo de la crisis petrolera. Y a Puerto Rico, pues, tenemos un montón de compañías yéndose porque se aumentó el salario mínimo federal y las compañías no querían pagar eso. Y a eso se suma el desempleo que surge como consecuencia de eso y la crisis económica de 1973 que surgió por la escasez de petróleo. Y esta escasez de petróleo lo que hizo fue que disparó la inflación de una manera tremenda. El precio del petróleo subió enormemente, y si el precio del petróleo sube, va a subir el precio de todo lo que es derivado del petróleo, como la gasolina. Y el precio de la gasolina subió a tal precio que la gente iba a comprarlo, ¿verdad?, hasta que siguiera subiendo de precio, y las filas que habían eran filas enormes, 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 y tuvo que haber un racionamiento de gasolina. Esta crisis petrolera surgió gracias al fenómeno de la globalización. Estamos dependiendo ahora de un país que está bien lejos, bien lejos, bien lejos. La gran parte del petróleo que utilizamos para esa época venía del Medio Oriente. Y en el Medio Oriente había un cartel petrolero conocido como la Organización de Países Árabes Exportadores del Petróleo, o la OPEP, y ellos decidieron que no iban a venderle petróleo a países que estaban apoyando a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Había una guerra entre Israel y dos países árabes, Siria y Egipto. Y por supuesto, la gran parte de Europa y Estados Unidos apoyaban a Israel, que no vendía petróleo, pero no apoyaban a los países que eran árabes. Así que todos esos países árabes se juntaron y dijeron: ustedes quieren apoyar entonces a Israel, pero no le vendemos petróleo, nada.
hubo esta crisis petrolera que duró gran parte de 1973 porque este cartel decidió que no le iba a vender petróleo ni a Estados Unidos ni a Europa. Y esto fue lo que desencadenó esta inflación, ¿verdad? Y afectó también la economía mundial porque había menos tráfico de petróleo y el petróleo es una de las cosas más valiosas que hay en el mundo. Es más valiosa que el oro. Pero imagínate, el petróleo lo llaman oro negro. Y Puerto Rico se vio afectado, obviamente, con el encarecimiento del petróleo. Ya le dije que la Corco, pues eso lo llevó a la Corco a la quiebra eventualmente, no inmediatamente, pero fue un golpe del cual la Corco, pues lentamente no pudo recuperarse hasta que eventualmente, años después, se quebró y cejó operaciones. ¿Ustedes han visto la Corco, muchachos? Pues la Corco está allí, como les dije, pudriéndose, ¿verdad? Sin ningún uso. Esa pérdida, ¿verdad?, que tuvo Puerto Rico de las compañías y de la Corco y de la recesión mundial, ¿verdad?, que estaba afectando al mundo entero, causó muchos malestares en Puerto Rico y hizo al puertorriqueño más dependiente de la ayuda social del gobierno federal. Así que vamos a ver que a principios de los 70 va a haber una crisis económica en Puerto Rico que va a desencadenar también una crisis social y estructural, haciendo a Puerto Rico más dependiente de ayuda federal porque no había trabajo, muchachos, no había trabajo por ningún lado. Y la gente ahora, pues, gracias a que este programa existía, empezó a hacerse más dependiente del programa de cupones de alimentos. Y esto es para aliviar a las personas que están desempleadas. Este tipo de programa, qué bueno que existe porque ayuda a las personas, pero por otro lado, qué malo, ¿verdad? Porque aumenta una dependencia pues, que no debe ser porque la gente puede trabajar. Si tú estás sano y gordo y colorado, puedes trabajar. Y tan bueno, muchachos, que es trabajar, sudar el dinero, ¿verdad? Ganarse el dinero con el sudor de la frente y ganarse la vida de esa manera. Decir, mire, yo tengo esto y esto lo logré yo con mis manos. No, que me están ayudando, ¿verdad? Hay gente que le gusta eso, pero no es la mayoría de la gente. Eso va minando el autorrespeto, ¿verdad?, que uno tiene. Esta dependencia no es buena. Aparte de esto, una de las medidas que tomó el Congreso para reanimar la economía en Puerto Rico y reducir esa dependencia en fondos federales fue una enmienda que hicieron al Código de Rentas Internas, creando una sección conocida como la 936. Esto es bien importante, muchachos, esto viene en el examen final. Esta sección 936, una medida del gobierno federal para promover corporaciones americanas en Puerto Rico, eximiéndolas de pagar contribuciones. Siempre es lo mismo. Siempre ven y trabajan en Puerto Rico, con tus operaciones aquí, danos trabajo donde nos paguen mal, pero por lo menos ganamos algo y ustedes no pagan impuestos. Solamente los trabajadores van a pagar impuestos. Así que como parte de esa medida, eso promovió que llegaran más bancos a Puerto Rico, muchos de los cuales se han vuelto a ir otra vez. Llegaron farmacéuticas, también se han ido unas cuantas de esas que vinieron, y compañías electrónicas. Usted tiene títulos ahí, nombres ahí de compañías, ¿reconoce alguna de ellas? Bueno, pero las 936 no duraron mucho porque en 1993, este presidente que usted ve aquí, Bill Clinton, queriendo resolver un problema de déficit presupuestario que había en Estados Unidos, recomendó que se le eliminara a Puerto Rico las 936. Y obviamente eso afectó a Puerto Rico, devastó la economía de Puerto Rico, la eliminación de eso, porque esas compañías que llegaron a Puerto Rico por las 936 se volvieron a ir, muchas de ellas, y Puerto Rico con esa pérdida tuvo que reinventarse, y la manera que Puerto Rico se inventó en los 90 y principios de los 2000 fue comenzando a aumentar el área del sector de servicios, en vez de depender más del área industrial, y ya no podía depender del área agrícola, porque en Puerto Rico ya no hay agricultura. De hecho, en Puerto Rico sí hay agricultura, pero aquí quien viene a recoger las cosechas son personas de otros países, pero los puertorriqueños no lo hacen. En las noticias vi yo los otros días que llegaron personas de México, porque los puertorriqueños no querían recoger tomates y otros productos que se siembran aquí. Pues esta compañía, esta
industrias, ¿verdad?, del sector de servicios comenzaron a aumentar en Puerto Rico. ¿En qué forma? Pues comercio. Cada vez que se abre una tienda o un restaurante, eso pertenece al sector de servicios. En Puerto Rico tenemos unas cuantas empresas, ¿verdad?, que pertenecen a ese sector comercial. Tenemos también el área de servicios, empresas de educación, como Frobel. Frobel es una compañía que pertenece al sector de servicios porque da servicios educativos. O sea que tú estás disfrutando de este servicio actualmente. El turismo también es otra manifestación del sector de servicios. El turismo, ¿verdad? Los hoteles, los restaurantes y todos los servicios que tienen que ver, ¿verdad?, con el alquiler de carros, que tienen que ver con la atracción de los turistas a la isla. Se supone que usted, esta actividad, después de haberla leído, haya completado el assessment que está en la página 251 del libro. No había actividad de cuaderno para esta lección y subiera eso por LMS.